Muy buenas, estimados. Bueno, la idea de este video es poder practicar un poquito juntos, realizar una mini app en React donde podamos crear una lista de productos. Se puedan agregar, por ejemplo, que se pueda aumentar su cantidad, restar, pero con un par de condiciones. Una de ellas es que no pueda bajar de 1, sí, que no tenga tope, eso no hay problema, pero sí el mínimo tiene que ser 1 y que al agregar cualquier cosa se elimine el campo del input y quede en focus, ¿sí? O sea, como ven acá. Esa es la idea principal. Para eso tengo una estructura de 3 archivos donde tengo en componentes tengo el product list, que lo tengo cargado en el app, acá lo tengo. Tengo una carpeta de reducers que va a ser para el use reducer que vamos a utilizar junto con los tipos, ¿sí? Porque va a ser con use state, use reducer y use ref. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar a vaciar todo. Y de esa forma vamos a comenzar. Voy a crear con RAFC para crear un componente funcional. Y ahí si guardamos, ya tenemos el product list aquí. Entonces lo que voy a hacer es crear un fragment y vamos a crear un h1 donde diga products app, por ejemplo. Acá lo tenemos, muy bien. Bueno, ahora lo que voy a hacer es crear un label. Lo vamos a identificar con, por ejemplo, add product. Y acá ponemos type a product. Vamos a crear un input y vamos a darle un ID con el mismo valor para asociarlos entre sí, el label y el input. Entonces ahora, si cliqueamos en type a product, ya se marca el input. Ahora lo que voy a hacer es crear un use state. Vamos a usar el snippet product, set product, y vamos a darle un valor inicial perdón, de un string vacío. Vamos a importar con la autoimportación el use state y de esta manera ahora podemos darle un value al input que va a ser product, que lo tenemos aquí en el use state, y vamos a capturar el valor del input en sí, de lo que vayamos escribiendo. Eso lo hacemos con e y acá le damos a set product l.target.value. Para probar esto, lo que puedo hacer fácilmente es crear un console log directamente de product, y en este caso, si nosotros abrimos la consola, por ejemplo, ahora tipeamos y ya tenemos el valor acá también, como me lo está mencionando el facilitador del console log. Muy bien, bueno, por ahora estamos en camino. Ahora lo que vamos a hacer es crear un use reducer. Para eso vamos a hacer const product list, que esto en realidad va a ser un array, y vamos a crear el dispatch, que va a ser con que lo que se va a enviar las acciones. El useReducer lo vamos a autoimportar y el useReducer recibe dos parámetros, en realidad tres, el tercero es opcional. Los primeros dos, que son los importantes, es una función reductora y el initial state, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es proceder a crear la función reductora, product reducer. El product reducer en este caso va a recibir el state y el action, y vamos simplemente en este momento a retornar el state para dejarla funcional. Vamos a exportarla, export default product reducer. También vamos a crear el initial state, que lo podemos crear tanto en product list como lo podemos hacer aquí. Yo lo voy a hacer aquí. Voy a exportar la función, la variable en realidad,
y esto va a ser un array que va a tener dos objetos, un id1 por ejemplo, un name, vamos a volver al famoso queso y vamos a darle un quantity de por ejemplo 2 unidades. Esto lo estoy haciendo para poder ir testeando la aplicación cuando mapeemos que aparezcan acá los productos, pero esto lo vamos a hacer después directamente en el input, ¿sí? Entonces acá vamos a darle al segundo objeto un id2 con un name que sea papas y un quantity de 5, por decir algo, ¿sí? Entonces aquí vamos a proceder, en el useReducer vamos a importar el counter, el product reducer, que aquí lo tenemos, y el initial state. Ya tenemos la autoimportación. Muy bien. Bueno, en este caso lo que sigue a hacer es crear. Vamos a iterar. En realidad vamos a hacer un map de product list y esto va a recibir un product para poder iterarlo, y vamos a crear un div que, por ser el elemento más externo de este div, va a necesitar una key única. La key va a ser el product.id, porque ya tenemos el id, va a ser más sencillo de esa manera. Entonces aquí vamos a llamar al product.name para que se pueda mostrar el product name. Vamos a llamar al product.quantity, lo puse entre paréntesis para que quede dentro de los paréntesis, y acá vamos a decir units, por ejemplo. Y bueno, de esta manera ya tenemos los dos productos que creamos de forma hardcodeada, lo tenemos dentro de nuestra aplicación. Muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear un botón que sea el de restar, pero para esto vamos a crear los tipos que nos va a pedir el useReducer. Entonces vamos a hacer export const types y acá vamos a abrir un objeto. Va a ser, la primera va a ser, lo vamos a hacer en inglés, restar. Vamos a crear add. Y también vamos a crear delete. Muy bien. Bueno, ya tenemos nuestros tipos creados, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que hacer es importarlos. Entonces, import types from de los reducers, vamos a los types, y esta misma importación la vamos a necesitar en el reductor, así que ya lo tenemos. De esta forma, ahora sí, vamos a decirle onClick y vamos a crear una función flecha para que se ejecute en el momento que demos clic, y con el dispatch vamos a enviar un tipo que va a ser un objeto y va a ser el types.less. También vamos a enviar un payload que va a ser el product.id. ¿Sí? De esta manera, ahora lo que nos queda hacer es empezar a hacer la lógica de estos tipos. Entonces, vamos a crear un switch. El switch vamos a recibir el action.type y vamos a decirle que en caso de types.less, que es la que creamos primero, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a retornar un map del estado
Y aquí vamos a hacer un condicional, una condición, que si el action.payload es igual al product ID, o sea, si donde hago clic es igual a tal o a dicho producto, y aparte, como queremos que no baje de 1, le decimos que product.quantity es mayor a 1, va a suceder una cosa, y si no, va a suceder la otra. En este caso, lo que va a pasar es, vamos a devolver una copia de producto, porque recuerden que no podemos modificar directamente el estado, y el quantity, vamos a decir product.quantity menos 1. Ya acá Tabnine nos sugiere, y de otra forma retorname el producto. O sea, en caso de que llegue a 1, ven, ahí ya está bajando. En caso de que llegue a 1 solo, retorname el producto. Si no, voy a refrescar. Si no, entra en esta línea y sí aplica. Pero cuando llega a 1, llega a esta línea, ¿no? Ya deja de pasar de esta línea y salta a esta otra. Muy bien, vamos bien. Ahora lo que vamos a hacer es crear un botón, el botón de más. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. OnClick, vamos a crear una función flecha para poder ejecutarla en el momento que se dé clic, y vamos a enviar con el dispatch un tipo, y ese tipo va a ser types.plus, y vamos a enviar el payload, que va a ser el product.id. Tenemos el type plus. Ahora lo que nos queda es crear la lógica de sumar. Entonces, en el caso types.plus, vamos a retornar, va a ser muy similar al caso anterior. Vamos a retornar el state, vamos a iterar, y vamos a hacer la condición: si el action.payload es igual al product.id, haz una cosa, y si no, haz la otra. En este caso va a ser la copia de producto, y el quantity va a ser más 1. Quantity product.quantity más 1, y si no, retórname el producto directamente. Entonces, en este caso, ahora ya tenemos funcionando el de aumentar o incrementar las unidades, y el de decrementar. Muy bien. Bueno, vamos a crear el tercer botón, que va a ser la X para cerrar. Vamos a darle un clic, función flecha, como les decía, para que se ejecute en el momento de hacer clic, y con el dispatch vamos a enviar un objeto con el tipo types.delete, y acá vamos a enviar el payload, que va a ser el product.id. Esta lógica va a ser mínimamente diferente, porque lo vamos a hacer con un filter. Entonces, en el caso de types.delete, recuerden que delete está aquí, vamos a retornar el state.filter, y acá vamos a hacer con product, y vamos a decirle que el action.payload sea diferente al product ID. Entonces, ¿qué es lo que quiero que me devuelva? Que me deje todo los elementos que tengo, que no le haga clic en el botón, ¿sí? O sea, esa es la idea en sí. Entonces, de esta manera, ahora simplemente me filtra y me deja todos los elementos en los cuales yo no le doy clic. Voy a refrescar. Básicamente esta es la lógica para poder eliminar un elemento.
porque devuelve los elementos que son filtrados, vamos a decir. Entonces, ahora tenemos que ver la lógica de poder agregar un producto a la lista. Para eso vamos a crear aquí, después del input, vamos a crear un botón que diga add product. Y acá, por ejemplo, vamos a agregar un click. Y con el dispatch vamos a enviar un objeto de tipo types.add. Y acá vamos a enviar el payload, que va a ser un objeto diferente, porque necesitamos que se cree un ID único para cada elemento que nosotros vayamos agregando. Entonces vamos a enviar un objeto en el cual el ID sea, por ejemplo, vamos a hacer uso de la función de JavaScript date.now para crear un ID único, que tenga un name que sea el product y que tenga un quantity que sea 1. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es crear esa lógica. Entonces, en caso types.add, vamos a retornar todo el estado y el action.payload que le enviamos. Entonces, de esta manera ya queda agregado boniatos. Por ejemplo, podemos sumar y podemos eliminar. Bueno, otro pequeño detalle es que no queda en foco y no se borra el texto del input. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es hacer uso del useRef. Entonces acá vamos a dar const input ref, por ejemplo, se le puede poner cualquier nombre, y vamos a decirlo, vamos a igualarlo a useRef. Vamos a autoimportarlo, y ahora en el input vamos a darle la referencia input ref, que ya tenemos aquí. Perfecto. Y ahora en el botón de agregar, lo que vamos a hacer es agregar, acá tenemos que agregar dos parámetros más, pero no vamos a poder si no le agregamos las llaves. Entonces voy a agregarle las llaves y voy a meter todo esto dentro, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a decirle que setProduct lo dejé simplemente con un string vacío. Entonces ahora agregamos algo y ya ven que se elimina el texto directamente. Y ahora lo que vamos a hacer es que quede en foco. Entonces, para eso vamos a acceder a la referencia del input ref. Entonces hacemos input ref.current para acceder al mismo y le decimos .focus. Y técnicamente eso sería todo. Aceitunas, por ejemplo. Y ahora sí, ya nos queda hola 2. Ya nos queda en foco el input. Así que bueno, chicos, básicamente esa es la cuestión con esta mini app. Es relativamente sencilla, pero tiene sus cosas, sobre todo el counter, el use reducer, para hacer el conteo de esta lógica. A mí en un principio me costó bastante, y bueno, ahora que lo aprendí lo comparto con ustedes, como les decía, para practicar juntos. Bueno, espero que les haya servido y bueno, nos vemos en la próxima.